Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Estrado, un programa especializado en temas judiciales y temas policiales. Este Desde el Estrado va a partir de una historia que ocurrió un poco lejos de la República Dominicana, vamos a decir en Manhattan, Estados Unidos, pero que nos permitirá tratar temas que están relacionados con intangibles muy importantes como el honor, el derecho al honor, enfrentado a otro tipo de temas, como por ejemplo la libertad de expresión del pensamiento. ¿Qué limita la libertad de expresión del pensamiento? O también algo que tiene que ver con táctica política. Y de alguna manera también vamos a hablar de recursos de capital humano. Cuando una nación es incapaz de valorar sus principales capitales humanos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que significó Nelson Mandela para Sudáfrica, lo que significó Mahatma Gandhi en su momento para su nación y así sucesivamente. Y también, ¿qué ocurre con aquellos países que no tienen ese tipo de recursos humanos? Por ejemplo, el vecino país de Haití, que no ha podido nunca salir adelante ni desarrollarse, y posiblemente eso tenga que ver a sus carencias en cuanto al tipo de liderazgo que sea capaz de guiar la nación por los senderos del progreso y del desarrollo. Bueno, pues el incidente de que vamos a hablar y lo tomamos como un hecho importante porque tiene diferentes aspectos desde dónde evaluarlo y tal vez debamos hablar de esto porque no debe ser tomado a la ligera. En principio es una práctica que es tan tonta y tan, qué sé yo, tomar un grupo de fascinerosos y llevarlo a un lugar donde está alguien que es enemigo nuestro para que esos fascinerosos le griten improperios y luego sacar una nota en los periódicos diciendo a fulano de tal le gritaron improperios, lo rechazaron, lo abuchearon y suponer que con eso estamos realizando la gran hazaña, la gran táctica política, la gran estrategia, cuando la población sabe que ese tipo de cosas ocurren así, que espontáneamente la población se movilizaría en otras circunstancias, pero cuando se trata de hechos específicos como le ocurrió al expresidente Leonel Fernández en Manhattan, que estaba reunido con un grupo de seguidores en un restaurante y de repente se formó un grupo frente al restaurante donde la gente le estaba vociferando todo tipo de improperios al exmandatario. Si estuviéramos hablando de un dictador asesino, vamos a decir Pinochet en Chile, que desapareció mucha gente y que dejó muchas viudas y que gobernó la nación bajo la comisión de numerosos crímenes, tal vez se justificaría. Pero tratándose de un presidente democrático que llegó al poder tras ganar unas elecciones con la mayoría de la población dominicana expresándose libremente en las urnas, que todas las veces que ha llegado al poder ha sido en elecciones libres y democráticas, que mientras se mantuvo en el poder lo hizo, por ejemplo, en su segundo mandato el presidente Leonel Fernández recibió una República Dominicana prácticamente al borde del colapso, la economía estaba descreciendo, estaba en -3, la prima del dólar al 60 por 1, la inflación hecha un desastre, problemas diplomáticos inclusive tontos, por ejemplo el caso de Venezuela, el presidente Chávez estaba muy molesto con la República Dominicana y eso afectó tanto al país que para adquirir un cilindro de gas licuado de petróleo los dominicanos tenían que durar hasta 3 días haciendo una fila. Y este hombre toma el poder, se para en un podium y le dice al pueblo dominicano: dominicanos, es para adelante que vamos, es para adelante que vamos. Y la gente se lo creyó, el pueblo le creyó. El pueblo, y digo el milagro lo logró el pueblo, porque de manera prácticamente milagrosa, solo credibilidad, confianza, inspiración, y el pueblo empezó a trabajar. Y lo que logró fue que la prima del dólar que estaba al 60 empezó a descender
todavía antes de tomar el poder, simplemente con la expectativa de que el nuevo presidente sería este hombre. La inflación se estabilizó de una manera que todavía hoy día nos estamos beneficiando de esa estabilidad increíble, de un país donde las tiendas no podían vender a crédito porque no era negocio, a una estabilidad tal que ya hoy día los créditos se ofrecen de todas las maneras en todas las tiendas con grandes facilidades. Él empezó a realizar una serie de acciones y a permitirle al país hacerla, que lo que era la República Dominicana de aquel momento y la que dejó, hay una gran diferencia a favor del país. Los políticos más razonables, los más sensatos, como el caso de doña Milagros Ortiz Bosch, le critican al presidente Leonel Fernández haber endeudado a la nación de una forma astronómica. La deuda que dejó fue enorme, dicen. Y decía, esto lejos de ser malo, es más bien todo lo contrario, porque por la mañana, a eso de las 6 de la mañana, por mi casa pasa un señor arrastrando una carretilla, un poco sucio, lleva ahí abanicos viejos, disparates. Y yo le pregunté, señor, ¿usted tiene deudas? Y me dijo, no, a mí no me prestan. Cuando el presidente Leonel Fernández tomó el país en su segundo periodo, el Fondo Monetario Internacional le tenía un tope al endeudamiento. El país estaba cayendo en un estado de incredulidad y no les prestaban. Y de repente, para poder endeudarlo de la forma en que lo endeudó, tuvo primero que restaurar el crédito ante los organismos internacionales crediticios y que el mundo entero empezara a confiar en la economía y en el país de la República Dominicana, a respetarlo y a colocar aquí de todas las maneras posibles los capitales. Entonces, estamos hablando, y digo todo esto y porque puedo decirlo, porque en nuestro caso, por ejemplo, tenemos este programa desde hace 15 años y la Presidencia de la República, durante los mandatos de Leonel Fernández, ni siquiera un anuncio nos ha colocado en nuestro espacio. 20 años, que pudiéramos, 20 años, que pudiéramos, 20 que pudiéramos tenerlo. O sea, no hemos recibido de los gobiernos del presidente Leonel Fernández ningún beneficio directo particular, sino el beneficio de tener un país que progresa, que se coloca en un sitial de respeto en el concierto de las naciones civilizadas del mundo y que lo consideramos un recurso de los dominicanos. Es un recurso. Quien ataca ese recurso, como también lo es Danilo Medina, como también lo fue en su momento el doctor José Francisco Peña Gómez, un recurso de los dominicanos, como lo fue Nelson Mandela para Sudáfrica o Mahatma Gandhi para India. Quien ataca ese recurso y lo hace de manera injusta, sencillamente no ama este país y está tratando de quitar lo más importante que tenemos. De todos modos, vamos a ver algunos aspectos técnicos, jurídicos que tienen que ver con el derecho al honor, el ataque al honor y lo que hubo en riesgo en ese incidente que parecía tonto en un momento determinado, pero que tiene muchísimas implicaciones de todo tipo. Como siempre, la parte técnica, jurídica y su visión personal, ¿por qué no?, a cargo de los abogados expertos desde el estrado, el licenciado Valentín Medrano, la doctora Nieves Hernández, la licenciada Nancy Galán García, el doctor Miguel Enrique Cabrera. Valentín. Gracias, Leonardo. Muy buenas, queridos amigos, buenas a los demás compañeros del set. Un introito cargado de mucha emotividad y hasta compromiso, yo diría, político, de parte de Leonardo Castillo. Lamentablemente no puedo compartirlo porque si es verdad, como dice Leonardo, que quien critica, quien cuestiona ese bien nacional que se llama Leonel Fernández no ama a su país, pues bueno, mire, de repente ya yo me di cuenta que no amo a mi país. Yo creo al contrario de lo que dice Leonardo Castillo. Yo creo que quien cuestiona a Leonel Fernández, lo único que hace es un ejercicio de conformidad con lo que la Constitución le permite, de expresar los sentimientos que tienen, sus pensamientos, la libre expresión del pensamiento que está constitucionalmente consagrada, afectada positivamente por la Constitución de la República. Y en cuanto al bien, Leonel, yo sí reconozco que Leonel es mejor estadista que Danilo Medina. Eso yo lo reconozco. Pero que eso es sugestivo, porque eso bueno, hasta ahora la gente cree lo contrario. A mí no me importa eso es un problema de percepción de la gente. Lo que yo sé que todo eso que dicen en términos de números, para mí es una simple mentira. Y es una mentira que se demuestra con el simple hecho
de que la realidad de cada quien, cuando hace existencialmente una revisión de hasta qué punto las políticas de gobierno le han afectado positivamente, la realidad personal de cada quien, el testimonio personal es que ha decrecido su nivel de vida con este gobierno. Incluso, yo digo más, Danilo ha empobrecido a los propios PLDistas. La clase media del PLD está más pobre hoy que cuando Leonel Fernández. Ahora bien, no es para santificarlo tampoco. Leonel Fernández, lamentablemente, no va a poder quitarse, como decía un periodista, una persona que escribió un comentario excelente de Estados Unidos, un gran profesional dominicano que hacía maestría en una de las universidades más importantes de Estados Unidos y que fue en su momento un guía de Leonel Fernández ante esas universidades. Ahorita le digo más o menos de quién se trata y específicamente qué universidad. Y él escribía que Leonel Fernández tiene unos mocos, escúcheme la expresión, que no le permiten hablar con claridad y él no se va a poder quitar nunca el maco de los felibautistas. Yo sí progreso, el progreso que tú dices de que ya no tenemos el problema de las filas de gas, y etcétera, etcétera, yo lo prefería, honestamente, indefectiblemente el sacrificio, a ver que ciertamente hemos tenido un gran progreso en la República Dominicana. Cuando veo las torres de Andino Peña, yo digo, wow, qué progreso. Cuando veo los 100 edificios de Félix Bautista, no, porque espérate, porque el que dice lo que quiere, tiene que oír lo que no quiere. Leonel Fernández enriqueció a la clase política enquistada en el PLDismo rampante de la República Dominicana. Después empobreció a todo el mundo. Esa es la realidad. Leonel Fernández enriqueció a los miembros del comité político y a los adláteres del Partido de la Liberación Dominicana, pero el resto de la población dominicana se lo llevaron entre los bolsillos. En verdad, ya las expectativas de lo que va a ser el programa lo hice yo. Sí. En este momento era para que saludaran. Nieves, Fernández. Sí, pero es muy fácil, escúcheme, es muy fácil de oír, eso no es aceptable, que tú puedas tener un introito ponderativo de Leonel Fernández con un discurso pro Leonel Fernández y que yo tenga que servilmente callarme ante los demanes que ese señor cometió. Él no tanto él, porque yo lo reconozco, no él, pero permitió que te lo hicieran, al estilo Balaguer. Realmente me interesaría más consultarte como abogado, los aspectos técnicos. No, yo no estoy de acuerdo con nada de eso que se hizo, pero eso lo diremos ahorita técnicamente. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Eso es un irrespeto. Desde el punto de vista técnico, una persona es ladrón nada más porque lo acusan. Eso es un irrespeto, eso fue una canallada. Todos los que van saliendo, ladrón. Es una canallada de gente que no tiene nivel. Doctora Nieves. Así es. Sí, muy buenas, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en su programa desde el estrado. Este día, el programa yo creo que va a estar un poco polémico por el asunto del tema de que se trata. Nosotros con relación al tema del abucheo que se le hizo al expresidente Leonel Fernández, entendemos que aún quizás los ciudadanos estén molestos por los supuestos manejos que consideran que en cierto momento pudieron existir en lo que es el mandato del presidente Leonel Fernández. Con un presidente tiene que haber respeto, y Doctora, cuando te habla de los ciudadanos, parecería que hay una reacción espontánea de los ciudadanos. Aquello fue un montaje. Bueno, eso es lo que supuestamente... Organizado por una mentalidad específica. Eso es lo que supuestamente se dice, pero no sabemos a ciencia cierta de qué pasó en ese momento. Pero lo que sí, aquellas personas que se expresaron de esa forma, estuvo muy mal, porque el expresidente se merece respeto, sea cual fuere la forma de su gobierno, porque cuando nosotros nos comportamos así en otros países donde quizás nos conocen la reputación de nuestro país, eso se ve muy feo y no ayuda a que nuestro país crezca tanto a nivel cultural como la educación de las personas o de los personajes dominicanos se ve hacia abajo, se cae hacia abajo cuando muestran este comportamiento en un país extranjero. Y más es injusto, digo yo. Si es injusto, bueno, si es un presidente asesino que todo eso sería huérfano, que trancó gente arbitrariamente, que le arrancó las uñas, que llevó gente a la silla eléctrica. Cada quien tiene el su pueblo concepción. tiene derecho a expresarse. Cada quien tiene su un presidente democrático
que ha actuado con toda la limpieza del mundo. Pero a veces le dan libertad y democracia para una cosa, pero afecta en otro sentido. Entonces, cada quien tiene su pensamiento con relación a eso, pero pese a toda esa situación, no tiene derecho ningún ciudadano de actuar de esa forma, y mucho menos con un presidente que debe ser respetado y debe ser considerado en cualquier lugar del mundo que se encuentre con un ciudadano dominicano. Licenciada Nancy Galán García. Bueno, realmente la presunción de inocencia lo sigue al doctor Leonel Fernández, como nos protege a todos nosotros, como protege la presunción de inocencia a todos los seguidores del presidente Leonel Fernández. Y ciertamente, a mi entender, porque vamos a hablar por percepción, pero también vamos a hablar por hechos, realmente República Dominicana es un mejor país a partir de la gestión del presidente Leonel Fernández, toda vez que antes de Leonel no teníamos ni túneles, ni elevados, ni trenes, ni nada, y ahora tenemos de todo un poco. Ahora se podría decir que tenemos un Nueva York chiquito. Doctor Miguel Enrique Cabrera. Espérate, déjame recordarle a todos que deben siempre de digitar desde elestrado.com para que sepan más de nosotros. Desde elestrado.com, un periódico que se actualiza cada 2 horas, a toda hora y todos los días. Cuando yo hago un introito largo, necesito que el resto sea más corto y viceversa, porque si no ahorita nadie va a poder profundizar. Sí, sí, pero lo mío es bastante ustedes desarrollaron corto, el programa. Ustedes desarrollaron el programa mucho antes de ni siquiera verse el video. Ustedes en el área de salud, ustedes se tomaron el programa. Como es de costumbre. Doctor Miguel Enrique Cabrera. Muy buenos días, amigos televidentes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, distinguidos compañeros que componen el set. Damos las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí con ustedes, por llenarnos siempre de su gracia, siempre de su amor, siempre sentir la dicha de sentirse hijo de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos libre la mentira, la maldad, la traición, todos los males que afectan a la sociedad, haciendo de nosotros seres humanos más justos, más amorosos, más comprensivos, y que todo lo que digamos este grupo de jóvenes profesionales, como lo hemos hecho siempre a lo largo de estos 20 años que tiene desde el estrado, sea pegado a la verdad y a los principios más puros. Bienvenido a su espacio desde el estrado. Amén. Gracias, amén. Que así sea. Este es el momento que nosotros hacemos contacto con nuestros patrocinadores. Estamos recomendando L&R Comercial. Donde coger fiado si es fácil. Vaya a L&R Comercial y dele confort y elegancia a su hogar y sobre todo fiado. L&R Comercial es la empresa que ha fundado don Abel Lachapelle con el propósito de ayudar al pueblo dominicano a disfrutar de más confort en sus hogares, aun cuando no tengan los recursos, el dinero, para adquirir lo que necesitan, desde un juego de habitación, unos muebles para la sala, etcétera, un televisor LCD o de estos televisores LED, que son los que se están usando ahora. Pues en L&R Comercial coger fiado sí, es fácil, es muy fácil. Claro. Allá dicen, Valentín, que en L&R todos cualifican. Sí. Nosotros también estamos recomendando Óptica Oviedo. Tu opción visual con los martes gratis y los jueves VIP. Los jueves VIP puedes conseguir unos lentes de altísima calidad, como esos que tiene el hermano Valentín Medrano, orgullo de Boca Chica, a un bajo costo y sobre todo original. Bien, deberían tomar los lentes nada más. Nada más los lentes. Nosotros, Víctor me está haciendo una toma abusiva, Víctor. Bueno, tú la resistes. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver los anuncios. Cuando regresemos tenemos un reportaje que muestra el incidente con todo lo que pasó allí. Y luego de ver el reportaje, entonces ya con conocimiento de causa, vamos a tratar de hacer un análisis técnico-jurídico a ese incidente, desde el punto de vista de lo que es la libertad de expresión del pensamiento, hasta dónde es lícito, si es ilimitado esto, o si tiene algún límite, y del otro lado el derecho al honor. Hay gente que si le dicen ladrón, pelea, saca un arma y lava su honor con sangre. Bueno, ya no estamos en estos tiempos. Y cuando se trata de un dignatario, de una persona que está cuidada por una seguridad que a veces es hasta peligrosa, pues este tipo de aventura, sabiendo sobre todo que esto no es una reacción espontánea de ciudadanos ofendidos por un expresidente canalla, asesino, que le mató a un hijo, no.
Estamos hablando de un fascineroso, pervertido, ambicioso, que cree que puede brillar si apaga la luz ajena, que cree que puede llegar al poder atacando al país en sus recursos. Así que vamos a ver los anuncios y regresamos con ese reportaje para hacer nuestro análisis técnico, jurídico, con los abogados expertos del estrado inmediatamente. Vamos a ver los anuncios. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... de abogados de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. Ha declarado martes gratis en todas sus sucursales. Solo pagas la montura porque aquí, en Óptica Oviedo, los cristales son gratis. Además, aquí encuentras las mejores marcas como Cartier, Armani, Gucci, Montblanc, Red, Prada, Carrera, Ray-Ban y Christian Dior. Para que veas y te veas bien. Óptica Oviedo, más que óptica. Válido en todas las sucursales, algunas restricciones aplican. Consejos de salud visual de Óptica Oviedo Kids. Una buena visión es fundamental para el desarrollo físico y educativo de los niños. Y esto no se logra solamente con la prescripción de gafas. La mayoría de las enfermedades visuales son asintomáticas, de ahí la importancia de ser identificadas por un profesional de la salud. Lo más importante es la ausencia de enfermedades visuales. Inició hoy el proceso contra los de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional. La justicia
estrado y con la ley. Bien, lo que vamos a ver de inmediato, tal y como anunciamos en el segmento anterior, es un reportaje que detalla el incidente ocurrido en Manhattan, en un momento en que el expresidente Leonel Fernández se encontraba reunido con algunos seguidores, acompañado de su custodia personal y algunos miembros de su equipo de trabajo. Pues realmente aquellos que entienden que para ellos brillar tienen que apagar la luz ajena, llevaron allí a aquel grupo de personas y le dijeron, lo único que tienen que hacer ustedes es empezar a gritar improperios en contra del exmandatario. Nosotros vamos a ver el reportaje y bajamos de inmediato acá a los estudios, donde vamos a ver todo lo que eso implicaría desde el punto de vista legal, técnico, jurídico específicamente, porque tal vez desde el punto de vista político las cosas serían distintas. Empezaríamos a hablar disparate sin aterrizar en nada. Y lo importante es que de este ejercicio surjan aprendizajes, conocimientos, que cuando uno salga a gritarle ladrón a quien sea, sepamos exactamente qué es lo que estamos haciendo, hasta dónde llegan nuestros derechos y dónde comienzan los derechos de los otros. Vamos a ver el reportaje y de inmediato bajamos con los abogados expertos del estrado. Vamos a ver el reportaje. Desde el estrado. Esta es la historia de un supuesto incidente en contra del expresidente Leonel Fernández durante una reciente visita a los Estados Unidos. Supuestamente una multitud gritó improperios al exmandatario. Algunos medios, y habría que aclarar, medios desinformativos, ofrecieron la noticia con amplios titulares y descaradamente colocaron como prueba el video que los desmiente. Lo que realmente se ve en el video es a un grupúsculo de fascinerosos aparentemente llevados al lugar donde creían se verían con el expresidente dominicano para atacarlo verbalmente en público, y quién sabe qué otras ideas motivaron a los autores de semejante trama. Los fascinerosos acusaban de robo a todas las personas que salían del restaurante. El grupúsculo incluyó personas de distintas edades, algunos con canas, pero aparentemente muy ignorantes del crimen que estaban cometiendo en contra de personas con derechos constitucionales, derecho al honor y a ser considerado culpable de acusación alguna solamente después de haber sido juzgado en un juicio justo, público, oral y contradictorio, y que media una decisión judicial que haya adquirido la condición de la cosa definitivamente juzgada. Por eso, es decir, por la tremenda ignorancia que exhibieron de forma temeraria, algunos fascinerosos llegaron a la desesperación, y a pesar de que en ningún momento se vieron cara a cara con el exmandatario, gritaron todo tipo de improperio, en algunos casos de forma arrogante. ¡Ladrón! 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 ¡Ladrón!
como si por el simple hecho de haber sido llevados allí bajo quién sabe qué tipo de promesas politiqueras le habrían convertido en dueños de Manhattan. ¡Ladronazo! ¡No quedaste con gusto de volver! ¡A Nueva York no vuelva! ¡Que no vuelva! ¡No vuelva aquí, ladronazo, a Manhattan! Pero el expresidente Leonel Fernández sabe bien que esto es poco en comparación con lo que le espera si insiste en su proyecto para retornar a la presidencia de la República, ya que un ejército de aspirantes, algunos con poco talento y otros peor aún, con pocos escrúpulos, lo han elegido como el hombre a vencer. Desde el estrado y con la ley. Bien, vimos, esto ocurrió en Manhattan. Al día siguiente el presidente viajó a Boston y allí ya tenía la noticia de este incidente en Manhattan y lo que ocurrió fue todo lo contrario. Los seguidores del presidente se agolparon en masa de forma casi enfermos de pasión y le dieron una demostración de afecto con aplauso, con sonrisas. El presidente más bien lucía muy agradecido, el expresidente. Lo que quiero decir es que ciertamente en la política, aquí en República Dominicana y también fuera, hay gente que está a favor y en contra. Y que obviamente cuando los que están en contra se manifiestan de la forma en que lo hicieron, llevados allí para que lo hicieran de esta forma, surge entonces un asunto que sería antidemocrático, porque los que están a favor se sienten provocados. Y así es que ocurren las guerras civiles en los países, así que se enfrentan y se polarizan y se dividen los procesos. En todo caso, aquí en la República Dominicana, los políticos dominicanos son políticos de un sistema, del sistema democrático, y pueden competir siguiendo normas éticas. En la Constitución de la República y las leyes dominicanas dicen claramente cuáles son esas normas que deben ser respetadas. En este caso, hubo claras violaciones a normas que están claramente expresadas en nuestras leyes, y serán los abogados expertos del estrado quienes nos dirán qué normas se violaron y cuáles pudieron haber sido las consecuencias de esto, amén de todas las otras consideraciones que decíamos, el ataque al honor, el destruir o tratar de destruir lo que son recursos importantes para la República Dominicana, etcétera, etcétera. Y a diferencia de otras veces, esta vez vamos a comenzar con el doctor Cabrera. ¿Tiene miedo? Sí, no, mira. ¿Tiene miedo, Leo? Mira, decía un pensador que lo que brilla con luz propia nadie lo puede opacar y ello suele alcanzar la oscuridad de otras cosas. El presidente o el expresidente Leonel Fernández es una figura pública y como figura pública, entonces él tiene que estar apresto a recibir estos ataques, otros ataques y más ataques, a lo mismo que recibir también los aplausos, los besos y la caricia y todo lo que pudiera recibir de sus seguidores. Como le decía ahorita fuera del aire, que le decía a los amigos, el pueblo hace sus juicios, el pueblo hace su conjetura, el pueblo hace su análisis de situación y tiene su creencia sobre una situación jurídica, tanto así que muchas veces nosotros aquí comentamos un caso y los amigos televidentes allá están haciendo su propio juicio del caso cuando pasamos un juicio que ocurre en un tribunal. El presidente Leonel Fernández, nosotros entendemos, no se merecía ese abucheo que le hicieron, esas pronunciaciones que le hicieron, o que van en contra de su honor, van en contra de su dignidad y van en contra de lo que él representa. Es un activo político de la República Dominicana con grandes posibilidades de volver a ser presidente de la República otra vez. Pero también representa un obstáculo para las aspiraciones de algunos, que perfectamente serían capaces de crear, doctor, una situación y hasta no matarlo. Representa obstáculo para nadie. Leonel Fernández no representa obstáculo para ningún adversario político de los que están ahora en la palestra pública, de los que están aspirando a la presidencia de la República. El único obstáculo que puede tener
el presidente Leonel Fernández podría ser el presidente Danilo Medina, que ha sobrepasado... No, yo digo que él, Leonel, representa un obstáculo para ciertos sectores que aspiran a alcanzar el poder. De todos modos, en una contienda electoral... a mí me interesa la parte jurídica, técnica. En una contienda electoral no hay adversario para Leonel Fernández que no sea Danilo Medina, que puede superar las expectativas, pero mucho más allá de la que tiene. Esa es una opinión sugestiva. Yo quiero oír al abogado. Estamos hablando de un presidente. No solamente de un presidente, de una persona X. Oye, una persona X, cualquier ciudadano, tú no puedes hacer ese tipo de manifestación con cualquier ciudadano. Tú no puedes hacer una acusación de la cual tú no tienes pruebas. Para tú acusar a una persona de ser ladrón, de ser criminal, de ser asesino o de haber cometido un hecho punible, sancionado, tú tienes que contar con las pruebas. Pero como te decía ahorita, se está actuando contra la dignidad del presidente Leonel Fernández y contra la dignidad de su propia persona. Nancy Galán García. Bueno, yo entiendo que lejos de este incidente hacerle daño al presidente Leonel Fernández, lo fortalece. Ciertamente a los árboles que dan fruto que se le tira piedra, y él representa para demasiada gente que quiere estar donde él está, que quiere llegar a donde él ha llegado, representa un obstáculo, representa una retranca, y mucha gente no le perdona el hecho de que Leonel se haya perdurado, de que Leonel haya salido tan bueno después de que decían que él lo que parecía era un taxista. Y a nivel internacional, Leonel Fernández ha demostrado que es un superestadista. Ciertamente estas personas han demostrado lo ridícula y lo baja que son, y yo espero que ese tipo de incidente no se vuelva a presentar, porque quedamos muy mal parados como país. Cuando usted dice que lejos de dañarlo lo beneficia, ¿a qué se refiere? Porque de verdad que a cualquiera que le tenga una cantaleta, ladrón, pero ¿quiénes se lo dicen? ¿Quiénes se lo dicen? Un grupo de fascinerosos que no han podido envalentonarse y hacerle un expediente y someterlo a la justicia. Gente que no tiene ningún tipo de criterio y que comienzan a vociferar de manera arbitraria y abusiva. Entonces, realmente las palabras se toman de quien la dice. No creo que esto represente nada que pueda afectar la imagen del presidente Leonel Fernández, y como tú mismo dices, después al día siguiente en Boston con un escándalo, un verdadero apoyo, una confraternidad y una demostración de afecto al presidente Leonel Fernández. Los tácticos que no calculan, no saben que cuando agreden de esta forma, muchas veces injusta, lo que hace es efecto contrario. Sí, así es. Y entonces el golpe da más duro tiene a el quien don. lo da que a quien lo recibe muchas veces. Y Leonel Fernández tiene el don de hacerse chiquito para que lo cargue. Él llega allí con una cara de una oveja mansa, ciertamente. Le decía, y si los vientos siguen soplando, vamos a tomar muy en cuenta, le decía eso a la gente de Boston, a los que aquí están. Doctora Nieves Hernández, a mí me gustaría ser un poco más técnico. ¿Por qué decirle ladrón e insultos en público a una persona? Eso le da, ¿qué reacción desde el punto de vista técnico? ¿Qué podría hacer esa persona? En el caso de los políticos es muy difícil, porque a veces combatir a los atacantes que están atacando el honor se convierte en más ruidoso y dañino que dejarlo que hablen y que una noticia tape la otra. Me dijeron ladrón en Manhattan, pero el otro día está la noticia de que me aplaudieron mucho en Boston y una se llevó la otra. Pero en el terreno de la gente normal, del cada día, ¿cómo puede reaccionar, o usted como abogado, qué reacción le daría a una persona que se siente injustamente atacada en su honor? Bueno, cuando estas personas vociferan estos insultos y llegan a pronunciar acusaciones tan serias como la que se hicieron con el expresidente Leonel Fernández, se estaría cometiendo como un delito de difamación, injurias, que es castigado en nuestra legislación penal.
para estas personas vociferar todas estas improperios y no tener ningún efecto jurídico, si fuera el caso de una persona común y corriente, porque se trata de un político en el que... Un dignatario. Sí, en el que está siempre preparado para oír tanto cosas negativas como positivas. Los políticos tienen que aprender a vivir con esta situación, ya que hay adversarios y hay personas que lo siguen y hay otros que quizá no estén de acuerdo con sus propuestas, etcétera. Entonces, legalmente, si usted no tiene prueba para a usted acusar a una persona de tal o cual hecho, esto podría ser castigado y sancionado. En este caso, nosotros entendemos que podría ser una difamación, podrían acusarse de injuria a estas personas. Una pregunta, ¿la presunción de inocencia lo protege al presidente Leonel Fernández o no? ¿O él es un caso excepcional? Como estamos especificando aquí, un político, las personas a veces libremente pueden, o no que pueden, sino que expresan sentimientos, porque realmente no deben hacerlo. Bueno, es que hay una cosa que se llama libertad de expresión del pensamiento, pero obviamente, decía Benito Juárez, que decía, mi derecho llega... Hasta donde... Pero vamos a dejarle un chin de tiempo a Valentín. No, pero consuma, no hay problema. Oye, yo sé lo que es el miedo. Yo sé lo que es el miedo. Yo sé lo que es el miedo. En realidad... Mire, luego de esta apología... Yo prefiero, Valentín, yo prefiero sacarte beneficio como técnico. No, hombre, no. No, él quiere ser muy emocional. No lo haga, que yo voy a hacer las dos cosas. No, yo voy a hacer las dos cosas, tranquilo. El tiempo no te va a dar. Sí, pero no me coartes. Mira, sencillo. Después de esa gran apología, de ese discurso ponderativo de las dotes de semidios del doctor Leonel Fernández a cargo de mis compañeros, de lo cual yo disto totalmente, porque lo creo un ser humano común y corriente, como cualquier otro ser humano. Tú sabes que no, y como no dice común, Terencio, ni es corriente. Bueno, eso es tu criterio. Como dice Publio Terencio Afer, nada humano le es ajeno tampoco, y él... De seguro, como bueno, yo reconozco grandeza en Mandela, Nelson Mandela en Sudáfrica. Mahatma Gandhi vamos a coartar el derecho a la libre expresión y pensamiento. Digo yo, porque usted no a ninguno de los demás lo interrumpió. Pero está bien, ok. Este prohombre, este gigante de la política dominicana... Merece que el grupo fascineroso lo ataque a su honor. No. Sin prueba, sin nada. No, de acuerdo. Lo primero que dije estaba en desacuerdo con eso. Pues eso es lo que me interesa. Pero Leonel Fernández, como estadista, cometió un error que lo puede llevar a la picota pública en cualquier escenario sin que haya niveles de restricciones. El primer error que cometió fue hacerse una justicia a su medida. Por vía de consecuencia, el ciudadano común no tiene acceso a la justicia tendente a los desmanes del gobierno de Leonel Fernández. Todo decae en absolutamente nada. Y cuando vemos los números internacionales, contrario a esos números que ustedes pintan de nosotros como una especie de Suiza, vemos que estamos en los peores números posibles en términos estadísticos de niveles de vida, a nivel del orbe terráqueo. Ahora mismo andan unos empresarios suizos con unas mediciones muy distintas a las que tú tienes. Bueno, a lo mejor tú tienes las del PPH. No, si tú supieras que no, yo tengo las mediciones del foro latinoamericano, tengo las mediciones de las Naciones Unidas, del Sistema de Desarrollo Latinoamericano, tengo las mediciones del... Pero está bien, eso es política, yo no quiero política, este es un programa jurídico. Ahora, como jurista, que no lo soy, pero aspiro algún día a llegar... No, usted es un jurista y está ahí como jurista. Bueno, quítele algo. Y además porque es bueno, excelente jurista. Bueno, quítele algo. Lo dicen los televidentes. Hay dos ámbitos. El ámbito histórico de lo que el legislador quiso prohibir, en el caso de las legislaciones penales, de tipos penales. Hay que irse a ese ámbito histórico porque, por ejemplo, una legislación de 1965 tiene una composición social y un arraigo y unas razones de ser que distan mucho de las razones de hoy. Lo otro es irse al ámbito geográfico de producción del tipo penal. En Estados Unidos no hay tipo penal con respecto a eso. En la República Dominicana, salvo considerarlo como una especie de alboroto por un grupo de fascinerosos, yo creo que está muy, pero muy incorrecto. Nadie se merece este tipo de tratamiento. Yo creo que si usted puede distar, como yo lo he hecho muchísimas veces, del comportamiento de mucha gente que ha dirigido la cosa pública, que ha tenido incidencia administrativa en los asuntos de Estado, como es el caso del mismo Leonel Fernández, al presidente Leonel Fernández. Sin embargo,
Yo he dicho para mí, y he dicho aquí de forma responsable, que cuando lo mido y lo comparo, Leonel, donde Leonel es presidente, Danilo no puede ser ni siquiera secretario de Estado. No compare a Danilo. Bueno, pero ese es el problema de ustedes. Óyeme, los PLDistas, ustedes los PLDistas tienen su problema. Escúchame, ustedes los PLDistas tienen su problema. Es que eso no está en ningún código. Como ahora dice Félix Bautista que hay una persecución política contra él. Ok, perfecto, esos son problemas de ustedes, esos son del patio del PLDismo, del patio marrón, o morado, perdón. En el caso nuestro, en términos particulares, esas condiciones de estadista que ustedes le otorgan al presidente Fernández, yo no puedo menoscabarlas porque sería yo un ridículo, diciendo cosas que no puedo sustentar y que los hechos me van a dar de frente. Bueno, Leonel Fernández hizo un gobierno aceptable, pero no es que lo lleva a los niveles de ser un semidios, como ustedes plantean, el hacedor de todas las soluciones. Ahora bien, y tenemos que irnos arriba, ya hicieron la señal los muchachos, ahora bien, desde el punto de vista jurídico, una cosa es los Estados Unidos, donde se permite ese tipo de tropelías, uno le podría decir así, o manifestaciones, porque están en pleno ejercicio, como dice Stuart Mills, de el derecho a la expresión del pensamiento, indefectiblemente de que se tome en consideración el aspecto del daño al honor. Al honor. Bien, vamos a hacer contacto con nuestros patrocinadores. Cuando regresemos, las conclusiones. Así que vamos a ver los anuncios. De Santo Domingo están con el grito al cielo por la... contra de los desacatos de la Policía de Abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción.